Bueno, aquí vamos. El mensaje de hoy se llama Una generación que no conocía a Dios. Ahorita van a ver exactamente por qué. En este tiempo de diciembre normalmente es un tiempo de reflexión para mí, es un tiempo de oración. Empiezo a ver qué es lo que sigue para el siguiente año. Duré como semana y media en pijamas, no me las quité para nada. Entonces yo creo que ustedes pecaron de lo mismo, no se hagan los santos. Pero pijamas o no, estuve tomando tiempo en oración y el Señor ha puesto varias cosas. Esta es una de varias que el Señor ha puesto en mi corazón que debemos de caminar como congregación. Esto no va a afectar la visión de la iglesia, simplemente está dentro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón como un sentir, una carga, es crecer y profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Crecer en nuestro conocimiento de Dios es un ejercicio que nunca realmente vamos a terminar de hacer como cristianos, pero específicamente crecer a través de su palabra. En mi corazón está que este sea un año en el que hagamos un compromiso de meternos más en su palabra que en ninguna otra época de nuestras vidas. Y bueno, ya saben cómo soy. Al final de este mensaje, tú te quieres llevar este pensamiento. Suena largo, se ve largo, pero va a cobrar mucho sentido al final. Este es el pensamiento que tú te tienes que llevar al final de este mensaje por esa puerta. No seamos como la generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho en ellos. Seamos como la generación que conoce profundamente a Dios por medio de su palabra y que recuerda cada día de dónde nos rescató Cristo. ¿Te acuerdas de dónde te rescató el Señor? Híjole, cuando empiezas el ejercicio, algo sucede dentro de ti. Bueno, que no nos olvidemos de esto. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en este pasaje y quiero que se mantengan ahí porque quiero mencionar algo antes de leerlo. Jueces 2, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 19. Entonces, déjenme meterlos al contexto de lo que vamos a leer. Jueces, creo que está en pantalla, Jueces 2, de 6 al 19. La historia de este momento es esta. Ustedes van a recordar que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Los traían con látigo construyendo las pirámides. El pueblo de Israel clamaba a Dios. Dios los escucha, levanta a Moisés como un libertador, vienen las plagas, viene la libertad de Israel, los persigue el ejército de Faraón, se abre el mar en dos, cruzan en seco el pueblo de Israel, el ejército de Faraón los sigue y es enterrado al mar al Dios librarlos de esta gran mortandad que se venía. Y después de que Dios derrotó el ejército de Faraón, el pueblo de Israel recibió promesas de tener una tierra, tener un lugar físico en donde construirían ese pueblo que Dios había escogido, en donde disfrutarían de la libertad que Dios les había dado. Y entonces la siguiente fase de la historia está en que Moisés no pudo llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Era obvio que Dios levantaría al siguiente hombre, que fue Josué. Josué amaba a Dios con todo su corazón. Cuando Moisés estaba en la montaña hablando con el Señor, Josué estaba a los pies de la montaña anhelando estar ahí, conocer a Dios más profundamente. Y entonces Josué es el general que dirige al pueblo y a las tropas a conquistar la tierra prometida. Para este punto donde vamos a leer, ya había sido hecha la conquista, ellos ya tenían un lugar donde asentarse, donde crecer. Dios los había libertado para que le adoraran en el desierto. La idea de liberarlos no es para que, órale, pues hagan lo que ustedes quieran. Los libertó para que ellos dijeran, qué admirable es Dios, quiero adorarle, quiero servirle por siempre. Entonces, el asunto es que después de haber sido liberados y después de tener su propia tierra, su único trabajo era obedecer a Dios
y disfrutar de las bendiciones de Dios. Y lamentablemente no fue exactamente lo que sucedió. Aquí es donde nosotros leemos en Jueces porque nos explica qué es lo que sucedió en esta tercera parte de la historia. Porque ya Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Tiempo fuera. ¿Qué significa que esa generación fue reunida a sus padres? Bueno, toda la generación de los papás, abuelos ya se había muerto. La siguiente generación también murió, por eso se reunió con sus padres. Y fíjate las siguientes palabras. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Increíble. ¿Cómo que no conocían la historia si venían de ahí? Fíjate lo que sucede inmediatamente después de que se levanta una generación que no conocía a Dios y no se acordaba de dónde Dios los había salvado. Versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, a los ídolos. Versículo 12. Y dijeron al Señor, el Dios de los padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a los alrededores, los cuales adoraban y provocaron a ira al Señor. Versículo 13. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal, como el Señor había dicho, como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Versículo 16. Y el Señor levantó a jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras los dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Déjenme hacer una pausa antes de leer el último versículo. ¡Qué increíble! Dios los había salvado y ellos, en vez de vivir agradecidos, se iban a los ídolos. Dios los libertaba para que estos benditos, por no decirles de otra manera, se fueran al pecado. Se parecen mucho a los juarenses, estos hermanos de Israel, ¿verdad que sí? Los de otras iglesias, hermanos, aquí no. Y Dios los libertaba porque oía, ay, es que nos va bien mal, ay, es que esto, y ay, es que el otro. Y decía el Señor, se van a los ídolos, les va mal y luego claman a mí. En misericordia, Dios los volvía a libertar. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, qué impresionante historia de esta nueva generación de israelitas, esta generación que no conocía a Dios.
Tú puedes leer el libro de Jueces y vas a ver este mismo patrón repetitivo en un ciclo. Les iba bien mal, por consecuencia de su pecado, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez. El juez los libraba, les iba bien un tiempo. Se moría o se iba el juez, volvían a los ídolos, les volvía a ir mal, volvían a clamar, Dios levantaba un juez. Todo el libro de los Jueces fue un va y viene. Era como un vals mal ensayado, ¿verdad? Dijo el reggaetonero, dos pasos para adelante y 2 pasos para atrás. Pero estos como que daban más para atrás que para adelante. Ya tú sabes, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero resaltar algunos puntos interesantes de este pasaje. Vamos a construirlo, vamos a llegar a un punto muy interesante. Te vas a impresionar de lo simple y claro que es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. No solo en este domingo, sino el mensaje de la Escritura es tan claro para nosotros. Y quiero empezar por el primer punto, el inciso A. Una generación que no conocía a Dios. Vamos a analizar los errores de esta generación y vamos a, como dice el dicho, aprender en sombrero ajeno. ¿Sí se dice así? Aprender en sombrero ajeno, ¿verdad? ¿Cómo? Es que a mí me gusta más como que con sombrero. Está bien, pero gracias por la iluminación. La idea es esa, ¿no? Vamos a aprender en cabeza ajena. Entonces, vamos a hablar varios puntos que yo quiero resaltar. El primero de ellos de este pasaje, quédate ahí. Si hay algunos versículos extras, aparte de este pasaje, van a aparecer en pantalla. Tú quédate ahí porque tu vista va a ir a varios versículos. El primero de ellos es este. Una nueva generación o la nueva generación falló en conocer a Dios y recordar la salvación que Dios les había dado. Lee nuevamente el versículo 10 ahí en tu Biblia o aquí en pantalla. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Entonces observemos cómo hay una distinción o una separación en la Biblia o cómo la Biblia nos separa dos conceptos que en realidad están unidos, pero los separa. Es decir, la Biblia hace separación entre conocer a Dios, básicamente por medio de su palabra, y recordar la salvación de Dios. Tú puedes recordar la salvación de Dios y vivir agradecido con Dios, pero nunca crecer como cristiano porque no conoces más a Dios por medio de su palabra. Tú puedes conocer a Dios y crecer y avanzar y volverte un máster de la Biblia, pero olvidar el punto original de donde empezó todo y es Dios teniendo misericordia de ti y salvándote. Dos conceptos distintos, pero unidos en una sola idea. El Señor había ordenado al pueblo de Israel que el relato de Moisés, de Egipto, la libertad, la salvación, se heredara de generación en generación. Es muy interesante que esta nueva generación no conocía a Dios. Había escuchado de Dios, Dios era parte de su cultura, pero ellos no habían experimentado a Dios. Es decir, ellos oyeron, mas no escucharon. Mira lo que el Señor había ordenado en su palabra. Aparece aquí en pantalla Deuteronomio 6 al 7. El Señor les dio órdenes y les dijo, y estas palabras, todo el relato de los primeros 5 libros de la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás estando ellos en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La orden era, empapa a tus hijos de la salvación que yo le he dado al pueblo. Enséñales, platícales lo que el abuelo te platicó. Diles cómo Dios te salvó. Muéstrales el camino. Dales una Biblia al principio con dibujitos y después una más seria. Cuéntales a tus hijos, herédales a tus hijos el conocimiento de Dios y recordar de dónde Dios nos ha salvado. La siguiente generación falló en continuar la fe de sus padres, de sus antepasados. ¿Por qué fallaron? Porque no escucharon la palabra de Dios, o tal vez la escucharon, pero no la llevaron del oído a su corazón. Y en consecuencia estos se olvidaron de Dios y fueron tras los dioses ajenos. Siguiente cosa que yo quiero resaltar, el número 2, es esta. La nueva generación se desvió como consecuencia de no profundizar
en su conocimiento de Dios. Y este sea quizás la columna vertebral de este mensaje. Cuando tú abandonas el ejercicio de conocer más profundamente a Dios, empiezas a desviarte automáticamente de Dios. El único camino para mantenerte firme, claro, es Jesucristo, pero es aquí. Por algo Dios nos ha dado su palabra. Observa el versículo 11 ahí en tu Biblia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Después de qué? Después de que no conocieron a Dios. Entonces la consecuencia de quitar la mirada de Dios es automáticamente ir tras dioses, construir nuevos dioses en tu corazón. Yo te voy a decir algo, no existen corazones vacíos. Tu corazón o lo llena el Señor o lo llena algo más. Y tan pronto tú abandonas el conocimiento de Dios y tu relación con Dios, dices como cristiano, sí, como cristiano, automáticamente empiezas a construir ídolos en tu corazón. No existen corazones vacíos. O el Señor reina en tu corazón. Si tú abandonas a Dios, tu corazón empieza entonces a construir algo más que llene tu vida. Entonces no se necesita ser un genio, ni un teólogo, ni un experto para comprender lo simple que es este mensaje. Una generación que no profundizó en su conocimiento de Dios, inició el camino a desviarse de Dios y a sufrir más de lo realmente necesario o más de lo normal. Número 3, la nueva generación sufrió obviamente la consecuencia de alejarse de Dios. Ve el versículo 14 nuevamente. Y se encendió contra Israel el furor o el enojo del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Si tú recuerdas bien o has leído un poco de la Biblia en esta área, tú te vas a recordar que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios les dijo, van a conquistar la tierra, mandaron a 2 espías, 10 regresaron y dijeron, no se puede, hay gigantes. 2 le creyeron a Dios y dijeron, sí se puede. Podemos hacerlo, Dios está con nosotros. Y Dios les daba unas victorias impresionantes. Dios les daba la fuerza para pelear, Dios les daba la estrategia para pelear, Dios traía confusión en el enemigo, se empezaban a pelear entre ellos. A veces el Señor enviaba suegras extras y los aniquilaban. No, creo que esta parte no. Pero hubiera sido buena idea, pero total. Jericó lo rodearon tocando trompetas y luego gritaron al 7º día y los muros cayeron. El terror venció a la impresionante ciudad de Jericó. Todo enemigo, sin importar el grande y el poderío que tenían, Dios lo derrotaba a través de ellos. No ahorita. No ahorita porque ellos no estaban honrando el pacto. Ahora la consecuencia de su pecado los alcanzaría porque Dios había retirado su protección de ellos. Y pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahorita. Yo sé y reconozco que no todas las tribulaciones que nosotros tenemos son consecuencia de nuestro pecado. Sería un terrible error si fuéramos tan religiosos y tan condenadores con nosotros y con los demás para decir, esta persona se enfermó de COVID, ándele, seguro andaba en pecado. No es verdad. Si Dios realmente nos pagara conforme a nuestro pecado, mis hermanos, el COVID es cosa de niños de kinder. No pudiéramos vivir ni 5 segundos si realmente Dios trajera juicio a nosotros por todos nuestros pecados y nuestra infidelidad o nuestra apatía o lo que tú quieras. Dios es impresionantemente misericordioso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Recuerdan estas palabras? Pero confiad que yo he vencido al mundo. Hay una aflicción natural por solo el hecho de estar en este mundo, porque este mundo ha sido maldecido por causa del pecado. El hombre, después del pecado, la muerte, la enfermedad y el dolor entraron al mundo. Entonces, en este mundo hay una aflicción estándar.
Nadie de nosotros puede decir, yo nunca he sufrido, a mí nunca me ha pasado nada, yo nunca he tenido adversidad. No la pasamos, ¿verdad? Ahí animándonos los unos a los otros, sobreviviendo la agresividad de este mundo. Pero si tú le agregas a la aflicción natural de este mundo, la aflicción de tu necedad por alejarte de Dios, que claro, definitivamente hay una consecuencia. Toda consecuencia del pecado es muerte y aflicción. Eso es una regla universal. Si tú le agregas a la aflicción natural de este mundo la necedad de tu pecado, tú estás duplicando la adversidad en tu vida. Entonces, como decimos, si andando buenos y sanos, necesitamos la fuerza de Dios para sobrevivir y salir adelante. Y el Señor nos fortalece y el Señor es suficientemente poderoso para mantenernos en victoria. Pero la verdad es que de pronto nosotros nos olvidamos de estos conceptos tan básicos. Entonces, Dios siempre nos va a llevar al arrepentimiento. Y a veces Él va a permitir que aflicción extra venga a nuestras vidas para que nos demos cuenta de que vamos por el camino incorrecto. Y aunque no lo suene así, es un acto de misericordia, porque sin eso no reaccionaríamos y continuaríamos en el camino exactamente opuesto hacia el Señor. Cuarta cosa que yo quiero resaltar de este pasaje: la nueva generación dependía de la fe de otros para su crecimiento. Mira el versículo 16 y después el 19. Y el Señor levantó jueces que los librasen. Ahora ve el 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, estaba el juez, se enderezaban. Pero todo lo que no pudieron darle vuelo a la hilacha, como decimos en hebreo, cuando se moría el juez, todo lo que no me dejaban hacer, ahora lo voy a hacer. Cuando se moría el juez, se acababa la relación con Dios. Entonces era una relación dependiente. Este pueblo amaba a Jesús, amaba al Señor, se guardaba del pecado de los ídolos, porque había alguien, discúlpenme lo que voy a mencionar, yo sé que esto no es un saco que todos se deben o pueden poner aquí. Sé que hay un remanente que ama al Señor y lo va a servir y a buscar por siempre, pero hay otro remanente que no es así. Y de nuevo, una disculpa por los conceptos, pero estas personas necesitaban látigo para congregarse. Necesitaban que cierto líder, que cierto pastor los trajera a carrilla. Ándale, ¿por qué faltaste el domingo? No faltes, anímate, ándale. ¿Ya leíste la Biblia? ¿Por qué no has leído la Biblia? Oye, faltaste, ándale, quién sabe qué. Oye, viejo, ¿por qué no vas? Hay puros pretextos, nomás quieres pintar la casa el mero domingo. ¿Por qué no la pintas el lunes? Yo no sé si tú eres cristiano, de que conoces a Dios y dices, yo viviré por Él, con Él, para Él, por siempre. ¿O eres cristiano de los del chicote? Dependiente de la fe de tu pastor, dependiente de la fe de tu líder. Y cuando ese líder no te trae a carrilla, tú te relajas o hasta haces todo lo que no hacías cuando te traían a carrilla. Mis hermanos, esto es un error. Porque hasta en la naturaleza misma no se vayan a ofender, es solo una expresión. Los mismos animalitos lo comprenden. Tú vas a ver programas de ositos bien bonitos ahí caminando tras de la osa. ¿Los has visto ahí en Discovery Channel? Y son unas ternuritas. Cuidado con la osa, pero los ositos bien tiernos. Estos ositos agarran después quilaje y se convierten en unas bestias. Llega un momento en donde ellos ya no son dependientes de que la mamá los alimente. Ellos ya automáticamente se independizan y continúan su camino. Las águilas quitan las plumas de los nidos para que las espinas les piquen a sus aguiluchos y vuelen. Tú no ves nunca un águila grande alimentando a otra águila grande. Pero luego si ves humanos adultos alimentando a otros humanos adultos que no quieren trabajar. Esa es otra predicación. Pero si tú tomas esto a la fe,
¿Por qué cristianos maduros siguen arreando a cristianos que ya deberían de ser maduros? Pablo lo dijo, creo que es Hebreos, habiendo de haber sido ustedes ya maestros, tienen necesidad de que les dé otra vez leche espiritual. Entonces es absolutamente bueno estar bajo discipulado. Si entendemos la gran comisión, no solo se trata de salvar personas predicándoles el evangelio, no solo se trata de hacer discípulos. La gran comisión también incluye que todos aquí tenemos que continuar siendo discípulos. Siempre va a haber alguien que ha crecido más, que ha avanzado más en la fe, que te puede guiar, que te puede ayudar, pero como cristianos, llega un momento en que tenemos que emprender nuestro propio vuelo. Esta generación era dependiente. ¿Había juez? La cosa estaba bien. No había juez, ellos se iban al pecado. Entonces, el mensaje de este domingo es que nosotros podamos avanzar y crecer y empezar a construir nuestro propio conocimiento de Dios. El discípulo tiene que continuar bajo la influencia de su maestro. Siempre tienes que tener a alguien a quien le rindas cuentas, pero el discípulo tiene que emprender su propio vuelo. Mis hermanos, emprendan su propio vuelo. No independientes, pero sí con una fe que independiente en tu vida. Inciso B. Seamos entonces como la generación o una generación que se compromete a buscar a Dios. El mensaje de hoy es simple. El mensaje de la palabra de Dios es simple. Y renovar tu compromiso con Dios, profundizar en tu conocimiento con Dios es también simple. Es tan simple como tomar una decisión. Es tan simple como tomar un momento de conciencia. Es tan simple como leer el libro de los jueces y aprender en cabeza ajena. Decir, este no es el modelo de fe que yo quiero para mi vida. Es tan simple como reconocer, a lo mejor no en todos los casos, pero tan simple como reconocer que tu condición actual es el resultado de buscar muy poco a Dios o no buscar a Dios con todo tu corazón. Las aflicciones de la vida te han golpeado más duramente porque no te agarraron con los dos pies de la fe bien puestos. Te agarraron mal parado porque nunca estuviste bien parado. Tan simple como reconocer que tu condición actual es el resultado de tu búsqueda de Dios y tomar una decisión. No es complicado. Es simplemente ser sincero y decir, es cierto. Y yo les diría, no una decisión emocional. Por eso estoy utilizando la palabra compromiso. No seas como la generación que no conocía a Dios, mi hermano. No seas como aquellos que se olvidaron de dónde los rescató el Señor. Entonces, la pregunta clave de este mensaje es ¿cómo renovamos nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo podemos continuar conociéndole más profundamente a Él? Tú dices, yo no quiero alejarme, enfriarme. Yo no quiero seguir como estoy ahorita. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dos cosas. Dos cosas que son extremadamente opuestas a lo que esta generación hizo. Tan simple. Lee qué sucedió en esta generación y todo lo que esta nueva generación hizo en Jueces, no lo hagas. No lo hagas. Haz exactamente lo opuesto. Yo tengo dos cosas aquí. Número uno, podemos conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Qué es el error que ellos cometieron? ¿No conocieron a quién? ¿A quién no conocieron? Gracias a Dios. ¿Cómo es que no lo conocieron si sus papás se sentaban y les platicaban al caminar en la casa, al ir al parque, al acostarse de todo lo que Dios había hecho? Es que ellos iban el domingo y oían la palabra de Dios el domingo y el lunes no retomaban su Biblia. El mensaje de domingo, créeme a mí la mitad. Toma notas, vete a tu casa, corrobora
¿verdad? Como los de Berea, corrobora que lo que se está diciendo es verdad. Mastica el mensaje, encuentra formas de aplicarlo, ten tu propio estudio personal. Ellos dejaron de conocer a Dios por medio de su palabra. Mira las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 5:39, aparecen aquí en pantalla. Jesús les dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo y a través de su palabra. Lamento ir en contra de la opinión de algunos de ustedes, pero no hay mayor revelación que la de su palabra. Quizás puedas tener un sueño, pero ese sueño tiene que estar dentro de los márgenes de esta palabra. Si Dios quisiera mostrarse a nosotros a través de sueños, Dios lo haría a través de sueños. Pero Él ha inspirado a hombres a través de su palabra y ha querido darse a conocer nosotros a través de su palabra. Este es el medio. Fíjate que Jesús utiliza la palabra escudriñar. Escudriñar es analizar profundamente, examinar con mucha atención. Mis hermanos, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres avanzar? No es suficiente solo haber leído la Biblia, haber hecho el curso de fundamentos. Es necesario profundizar, leer la Biblia, analizando, pensando, masticarla lentamente. Sin embargo, yo reconozco que para escudriñar la palabra de Dios, primero tienes que leer la palabra de Dios. Estamos hablando de dos niveles aquí. Tú no puedes escudriñar algo de lo cual tú no estás familiarizado. Entonces el nivel básico es que tú leas la palabra de Dios y que a través de la propia lectura, la lectura de la Biblia te lleve a nuevas profundidades en tu conocimiento y revelación de Dios para ti. Entonces yo les quiero dar un consejo. Es su regalo Navidad 2021 y su regalo de cumpleaños por adelantado 2022. ¿Qué les parece? Les doy un regalo. Les voy a dar un consejo. Lee la Biblia completa cada 4 años. Y en los años intermedios, escoge un libro de la Biblia y léelo repetidamente hasta que este libro se quede en tu corazón. Está aquí en pantalla. Cuando ya este libro tú sepas que está en tu corazón, bríncate al siguiente libro. Hace unos años yo duré atrapado en 1 Corintios. Tú me dices 2019, ¿qué leíste? 1 Corintios. No leí más que. Estaba atrapado, fue un deleite haberlo leído. Pero luego de repente tuve que retomar otra vez el leer otras partes de la Escritura que las he leído antes. Pero yo soy tan humano como tú. Y de pronto, caray, ya no me acordaba cómo se llamaba la esposa de Moisés y qué pasó aquí. Y te vuelves a deleitar en la lectura de la Biblia. Entonces lee la Biblia cada 4 años, como las Olimpiadas, como el Mundial de Fútbol. Si lo quieres tomar como referencia para ubicarte y decir, bueno, cada vez que hay Mundial de Fútbol es el año en que yo leo la Biblia completa. Está bien, no hay ningún problema, nomás lee la Biblia, no te enganches con el Mundial sin leer la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, y después en los siguientes 3 años a lo mejor empieza por tu libro favorito. No, es que a mí me encanta el libro de Efesios. Empieza a leer el de Efesios, léelo una vez, léelo otra vez, subráyalo, léelo en la Nueva Traducción Viviente, vuélvelo a leer en la Reina Valera 60, toma tus notas. Después de la segunda lectura, el libro va a cobrar un significado distinto para ti. Porque vas a decir, es que está diciendo esto porque dijo aquello. Y empezó diciendo esto porque iba a decir aquello y terminó de esta manera. Es que esto era lo que estaban haciendo en la iglesia de fe. Después de la segunda, tercera lectura, tú empiezas a avanzar y a entender. Segunda cosa que tú debes de hacer, que es contraria a la generación que no conocía a Dios, es esta. Podemos encontrar a Cristo y su salvación en cada pasaje de la Biblia. Es bueno hacer el ejercicio mental de recordar cómo te salvó el Señor y de dónde te salvó el Señor. Yo siempre se los he dicho. La clave para mantenerte en fuego es recordar constantemente de dónde
te rescató el Señor. Sin embargo, la clave para crecer está en retomar en la palabra la salvación de Dios. Entonces, la misma Biblia te enseña constantemente la salvación y sobre Jesús. Déjame te lo explico. Una de las claves para entender la Biblia, tú dices que de pronto hay pasajes de la Biblia que yo no los entiendo bien. Fíjate bien, otro regalo. Este es el del Día del Padre o el del Día de la Mamá para algunos de ustedes. Otro regalo. La clave para entender la Biblia es una de dos cosas. Encontrar la gloria de Dios, cómo Dios es glorificado en ese pasaje, o encontrar a Cristo en ese pasaje. Si tú encuentras a Cristo en lo que tú estás leyendo, tú entiendes el pasaje. Y cuando Jesús estaba leyendo, lo voy a poner nuevamente en la pantalla Juan 5:39. Mira lo que Jesús dijo, nuevamente lo leemos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira las palabras que yo resalté aquí como un énfasis añadido. Las Escrituras nos dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Sí, todo el Nuevo Testamento habla de Jesús, de su salvación, de su retorno. ¿Quieres conocer de Jesús? Obvio, ¿verdad? El Nuevo Testamento es extraordinario, diseñado exclusivamente para conocer a Jesús. Pero cuando Jesús dijo a sus discípulos, escudriñen las Escrituras porque las Escrituras hablan de Cristo, Jesús estaba refiriendo a la Biblia que los judíos tenían. ¿Cuál era la Biblia que los judíos tenían? El Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Tú puedes ver a Jesús reflejado en cada pasaje de la Biblia. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, tú ves el sacrificio de Jesús ahí. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿verdad?, que se establezcan sacrificios para la remisión de los pecados y que sacrifiquen un cordero sin pecado, sin mancha, un cordero inocente, tú ves a Jesús ahí reflejado. Molido por nuestras rebeliones. En algún momento el pueblo de Israel, en rebelión a Dios, Dios trató con ellos y el Señor permitió que serpientes venenosas los mordieran. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Y qué sucedió? El pueblo estaba muriendo, clamaron a Dios. Dios le dice a Moisés, levanta un asta con una serpiente enredada de bronce. Y cuando las personas que les picó la víbora vean esta asta, van a ser sanados. Y la salvación o la sanidad empezó a venir a las personas con solo ver esta asta. Qué increíble cuadro de salvación. Jesús fue colgado en un madero y tú dices, pero ¿y la serpiente? La serpiente representa que Jesús fue hecho maldición por tu pecado y por mi pecado. Y que con solo poner tu vista, tu fe en Él, tú encuentras salvación en el nombre de Jesús. De hecho, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero el logotipo y el simbolismo de la medicina es algo alrededor con una asta y una serpiente enredada. ¿Lo has notado? Increíble, hasta el día de hoy consideran eso como el logotipo o el simbolismo de la sanidad. El pasaje original se refiere a la sanidad de nuestro pecado. No podíamos sanarnos de nuestro pecado, pero efectivamente Isaías 53 también habla de ser sanados por las llagas de Jesús. Puedes encontrar a Jesús en cada pasaje de la Biblia. Y si encuentras a Jesús, la comprensión del pasaje se amplifica increíblemente. Entonces, un paréntesis. El síntoma número 1 de una iglesia saludable no es su tamaño, ni su forma, ni nada. El síntoma número 1 de una iglesia saludable es que el mensaje de ese púlpito sea un mensaje cristocéntrico. Si tú me estás viendo por internet o tú estás aquí y tú has andado de iglesia, andas buscando iglesia, yo no te voy a decir, ven a nuestra iglesia. Yo te voy a dar un consejo que te beneficie a ti y no a nosotros.
Busca una iglesia donde no solo se predique la palabra de Dios, sino que Cristo sea el centro del mensaje. Si Cristo es el centro del mensaje, entonces tú tienes la clave para crecer, y los hermanitos rebeldes, criticones, renegones, esos están en todas las congregaciones. No te preocupes, no los vas a extrañar. Esos ahí andan. Encontrar a Cristo, aparece aquí en pantalla esto, encontrar a Cristo y el Evangelio en cada pasaje que leemos nos lleva una y otra vez a recordar la obra de salvación que Dios ha hecho por nosotros. Esto aparece también aquí en pantalla. La clave para mantenerte en fuego es profundizar en la palabra de Dios y hacer el ejercicio de recordar una y otra vez de dónde te rescató el Señor. Cuando tú olvidas la salvación de Dios, tú te estás olvidando de Dios mismo. Y lo que sucede es que no hay corazones vacíos. Tú empiezas a construir nuevos ídolos, cosas materiales, cosas de la vanidad, tu cuenta de Instagram, tu bolsa MK clonada, pero pues dice MK a fin de cuentas, tu reloj quién sabe qué del no sé cuándo, la comodidad de tu casa, un mejor auto, soluciones humanas. No lo dices con palabras, pero tus acciones huelen a humanismo. No necesito a Dios que me ayude. Yo puedo trabajar y como. Yo puedo trabajar y me compro mi casa. Yo puedo trabajar y me siento mal, pago el médico. Yo puedo salir adelante sin Dios. Y los domingos voy a la iglesia. Esta generación no conocía a Dios y empezó a poner soluciones humanas y dejó la dependencia de Dios. La escritura dice en Hebreos 2:1, no lo voy a leer, solamente toma nota de él porque se me está yendo el tiempo, que no descuidemos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y cuando la Biblia habla de esto, no exactamente quiere decir si se pierde o no se pierde la salvación. Lo que la Biblia nos está queriendo decir es que la salvación es una joya, es la máxima joya que Dios te ha dado. ¿Cómo tratarías una joya? La guardas. No se hagan. Cuando les dieron el anillo, si les dieron un anillo, lo estaban viendo a cada ratito, hermanas. ¿A poco no? Y se rascaban aquí. Bueno, esa es otra cosa, ¿va? Pero una joya, la ves, la acaricias, la disfrutas. La salvación es una joya. Es una joya que ves, que recuerdas, que acaricias, que todos los días la destapas de su estuche y dices, wow, Señor, si tú no me hubieras rescatado, seguiría siendo un borracho y un violento en mi casa. Gracias, Señor. Y eso te da la fe para salir adelante. Quiero concluir. El propósito de este mensaje es que no seamos como la generación que no conocía a Dios y se olvidó de la salvación de Dios. El propósito de este mensaje es que hagamos un compromiso de construir nuestro conocimiento de Dios, de escudriñar las Escrituras, de no ignorar quién es Dios y qué Dios ha hecho con nosotros y qué Dios está haciendo en nosotros. Que hagamos un compromiso de alimentarnos con la palabra de Dios en este año. Que hagamos un compromiso de crecer espiritualmente por medio del estudio de su palabra. Mis hermanos, muchos de ustedes han madurado en la fe increíblemente. Y yo sé que este saco de desviarte de Dios no te queda. Pero sí te quiero decir algo, tampoco te puedes quedar como estás. Porque si todos somos honestos, nos medimos con Jesús, nos falta muchísimo. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir quitando cosas de nosotros para construir a Cristo en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, basta ya de una fe fluctuante. Basta ya de que a veces estés bien y a veces no estés bien. Y a veces te congregas y a veces no te congregas. Y a veces estás emocionado y le echas ganas y luego estás desanimado y luego no le echas ganas. No es el modelo que Dios quiere para nosotros.
Basta ya de olvidarnos de la salvación de Dios. Basta ya de ser cristianos de chicote. Me congrego porque si no mi mamá me regaña. Porque si no mi papá no me da mi domingo. Porque si no mi vieja no me hace pozole. Si tú eres cristiano de chicote o de látigo, tienes que realmente pensar si realmente eres cristiano o si has fallado en crecer en tu conocimiento de Dios. Mis hermanos, que 2022 sea el año más bíblico que tú has tenido en tu vida. Que 2022 sea el año en que conoces a Dios como nunca lo has conocido. ¿Por qué no? Que 2022 sea el año en que te apasionas con Dios más que cuando recién te salvó. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que esto no se puede? ¿Quién ha dicho que esto no se hace? Entonces yo te quiero dar 2 consejos prácticos. Parezco Santo Claus. Más regalos, mis hermanos. 2 consejos prácticos más. ¿Están listos? Si ya quieren que me calle, entonces digan amén y se los digo. Amén, eso, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Los puse una trampota, mis hermanos. Les puse una trampota aquí. Todos los pastores ponemos trampas, ¿verdad? Nada, es cierto. Hay unos llorando. Sí, es cierto, ¿verdad? Número 1. Piensa cómo, cuándo y dónde. Tú dices que el 2022 sea el año más bíblico de mi vida y dices, amén. Pero no va a suceder si tú no piensas cómo, cuándo y dónde. Si tú no resuelves estas 3, solamente lo estás atendiendo emocionalmente. Para que cuando tú entiendes una verdad espiritual, tú tienes que traducir esa verdad espiritual a algo práctico. ¿Cómo voy a leer la Biblia? Voy a seguir un programa anual de lectura durante todo el 2022. O voy a tomar un libro de la Biblia y lo voy a leer por 1 mes, por 2, hasta que se quede en mi corazón. Voy a leer la Biblia en la Reina Valera 60. Voy a leer la Biblia en una traducción más clara. Voy a leer la Biblia y voy a estudiar los comentarios de mi Biblia de estudio. ¿Cómo voy a leer mi Biblia? ¿Cuándo voy a leer mi Biblia? Lo mismo que más de una persona te ha dicho. Eso de que no tengo tiempo no es cierto. Si tienes tiempo para redes sociales, tienes tiempo para leer la Biblia. Si tienes tiempo para Netflix, tienes tiempo para leer la Biblia. Si tienes tiempo para muchas otras cosas más, tienes tiempo para leer la Biblia. No es cierto que no tienes 15, 20, 30 minutos libres para leer la Biblia. No has hecho el propósito de hacerlo. No le has dado a la Biblia el peso de suspender tu novela. Esa de cuando el amor duele. ¿Cuál es la que están viendo ahorita, hermanos? A ver, confiesen. ¿Cuál? Esa de, híjole. El malo lo matan al final. Todas las novelas terminan igual. Pero bueno, menos la de Catarina Krill. Esa sí era bien malvada. La de ojos, ¿se acuerdan? Ochenterote. ¿Cuándo voy a leer la Biblia? Si tú no resuelves el cuándo y tú nomás resuelves el cómo, no va a suceder. ¿Cuándo? Me voy a levantar media hora más temprano. Voy a poner una taza de café extra para esa media hora más temprano. Voy a levantar 1 hora más temprano. Antes de dormir voy a leer la Biblia. En mi hora de comida voy a tomar un tiempo, voy a comer rápido y voy a liberar media hora para leer la Biblia. Voy a llegar del trabajo, me voy a cambiar, le voy a decir a mi vieja, mi amor, dame 20 minutos para leer la Biblia y regreso contigo y escucho toda la historia de tu día. ¿Cuándo voy a leer la Biblia? ¿Dónde voy a leer la Biblia? Porque si tú tienes hijos pequeños o nietos o algo y dices, no, voy a leer la Biblia, te sientas ahí en la sala, está la novela de, ¿cómo de la que tú estás viendo, hermano? Esa. Y luego está tu suegra ahí gritándote que si quieres un tamal de rojo, de verde. Y luego está el niño peleándose. Y luego que se hizo el perro en la cocina. Resolviste el cómo, resolviste el cuándo, pero no escogiste muy buen lugar.
Si te tienes que subir al techo de tu casa, súbete al techo de tu casa, pero aparta un lugar en donde seas tú y Dios. ¿Me explico? ¿Cómo? Díganlo conmigo, nomás para sentirme mejor y más tranquilo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Último consejo. Toma un plan de estudio anual. Si tú dices, sí, yo quiero que este año sea el año en que leo la Biblia completa. Nunca la he leído completa. O una vez la leí y lo quiero volver a hacer. O quiero tomar ese consejo de hacerlo cada 4 años. La gran mayoría de las Biblias tienen al final o al principio un plan que vas ahí anotando. ¿Alguien lo ha seguido? Es muy probable que te hayas atrasado. Es muy probable que te atrasaste y te desanimaste. No, ya llevo 4 días, ya se me amontonaron como 600 capítulos y lo hayas abandonado. No lloren, a todos nos ha pasado. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Lee el día que te toca o ve los días que te toca. Si le abonas a Coppel, le abonas a los capítulos. Sigue leyendo. No te desanimes si te atrasaste. Puedes tomar otro modelo. Lees 3 versículos de lunes a viernes y 5 capítulos sábado y domingo. Personalmente a mí me gusta el 5-5. Leo 5 capítulos diarios de lunes a viernes y si puedo el sábado lo hago, si no, pues sábado y domingo son de actividad para mí personalmente hablando, pero de lunes a viernes yo leo 5 capítulos. Haciendo esto, yo leo la Biblia completa en alrededor de 11 meses. Porque diciembre es mucho Netflix, no se hagan, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer para tener el año más bíblico que hemos tenido? Llévate este pensamiento. No seamos como la generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios hizo en ellos. Seamos como una generación que conoce profundamente a Dios por medio de su palabra y que recuerda cada día de dónde nos rescató Cristo por su gracia y amor. El resto del mensaje se los dejo entre ustedes y Dios. Señor, yo oro que tu palabra no vuelva vacía en estos corazones. Yo oro que tú nos despiertes, que nos permitas conocerte más profundamente, que nos permitas avanzar, crecer, madurar, recordar tu salvación. Oro por aquellos que necesitan encontrar salvación. Oro porque seamos una congregación conforme a tu corazón, Señor. Oro porque tú puedas ayudar a cada uno de mis hermanos aquí a resolver el cómo, el cuándo y el dónde. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de retomar tu senda en el nombre de Jesús. Amén.